Listo, profe. Ya estamos grabando. Como Listo. siempre, hago una introducción rápidamente. Como siempre, estamos en la entrevista. Luis Bernardo Chicaiza, en este caso, que nos va a contar su historia. Edgar Ruiz va a ser su entrevistador y vamos para adelante entonces con la grabación. Listo. Buenas tardes, Luis Bernardo. Hola. Nos place mucho que participes en este proyecto que venimos desarrollando entre Asís y Redis y la academia y los empresarios, con el propósito de generar un documento importante sobre la evolución de la ingeniería de sistemas. En esta oportunidad, pues nos corresponde trabajar contigo y la idea es poder hacer un recorrido desde el inicio, desde tu interés por esta profesión hasta nuestros días. Ok, perfecto. Entonces, quisiéramos consultarte cómo fue tu final de bachillerato, qué pasaba en ese entonces, eh, qué hizo que tomaras decisiones sobre estudiar una carrera como estas. ¿Hubo alguna orientación, hubo alguna investigación, motivaciones y demás? Y no olvidar Bueno, los años, ¿no? Mencionar los años, ¿no? Luis sí, Bernardo, año tal, pasó esto, etcétera. todavía me acuerdo. Pues yo estudié en San Bartolomé. eh, yo entré al colegio en el año 81 a hacer bachillerato. em, y en el colegio, como desde, yo calculo que segundo, tercero bachillerato empezamos a tener clases de computación. Eh, y ya por mi parte, a mí el tema de los computadores me ha llamado mucho la atención y la verdad me apasionaba, porque unos años antes, tal vez cuando yo todavía estaba en primario, apenas comenzando el bachillerato, eh, la presidencia abrió un centro de informática ahí al frente del Palacio Nariño. Y resulta que mi papá trabajaba en el Ministerio de Hacienda, ahí en el edificio San Agustín, en la carrera séptima con calle sexta séptima. Entonces mi papá le quedaba el Palacio Nariño al frente, él supo el centro de informática que se había abierto allá y me llevó a conocer pues el sitio y ahí conocí los computadores. Y pues digamos que eso fue amor a primera vista. Entonces desde ahí yo quedé como muy entusiasmado con el tema. Por esas épocas el Tiempo sacó una biblioteca, una enciclopedia, esas por fascículos, que se llamaba Mi PC. Entonces yo esperaba ansioso los fascículos todas las semanas para leer pues todo lo que había. Creo que se llama Mi Computer o Mi PC, algo así, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero yo los coleccionaba, leía todo. Mi papá me compraba la revista Mecánica Popular, en la cual también salían cosas de computadores. Y ya como era el año 81 y empezaban a salir los primeros PCs, digamos que ya estaba yo como muy, muy enamorado del tema. Y cuando en el colegio empezamos a tener clases de computación, nos empezaron a enseñar a programar. Y programamos cosas muy básicas, en unos computadores pues también muy básicos, unos Texas TI 99 4A. eh, y pues hacíamos jueguitos, hacíamos cosas muy, muy, pues muy, muy con las uñas, porque pues la tecnología no daba para mucho más. Pero pues yo ya estaba enamorado de la programación y enamorado de los computadores, entonces desde ese momento yo sabía que lo que yo quería estudiar era sistemas. Eh, pues digamos que todavía me acuerdo que eh, tocaba almacenar los programas en cassette, entonces uno tenía su grabadora conectada al computador y en el cassette entonces llevaba almacenaba los programas, pues digamos que eran otros tiempos, pero desde ahí nació mi cariño y mi amor por la programación. Oh, fantástico. O sea, fue una iniciativa propia. Sí, realmente como que me enamoré del tema y desde siempre quise que lo que yo quería era trabajar con computadores y aprender a programar. Eso era lo. Y en el colegio, entonces, había esa dinámica de aprendizaje. ¿Qué cosas veían? ¿Qué elementos utilizaban? ¿Cómo trabajan en el colegio? Para que también fuera. Realmente en el colegio programamos en Basic, Ah, ok. eh, y lo que hacíamos era cosas muy básicas. Yo recuerdo haber hecho jueguitos muy simples, emulando el Pong y ese tipo de cosas. Ujú. eh, pero pues digamos que ya era
la posibilidad de construir y de hacer los programas más que solo usarlos. Entonces, como esa posibilidad de crear cosas y de resolver problemas usando el computador y usando la programación, pues eso me parecía fascinante. Y pues desde ahí nació ese cariño por el desarrollo. Ok. ¿Y el colegio contaba ya con equipos? ¿Qué Sí, tipo? Micros. sí, teníamos, como te decía, teníamos esos computadores Texas Instruments, Ah, Texas System. que pues eran muy básicos y pues eso se conectaba a un computador por RF. Ujú. El almacenamiento era en una grabadora de cassette. Pues Sí. digamos que era la tecnología que había en esa época, pues era muy básica, pero pues eso es lo que teníamos. Bueno, y empiezas seleccionaste dónde estudiar o simplemente ya estaba decidido dónde estudiar o evaluaste alternativas, evaluaste metodologías, qué sé yo, en esa época. Bueno, cuando llegó sexto bachillerato y ya me gradué, yo tenía que elegir dónde estudiar y qué estudiar. Digamos que yo tenía claro que quería estudiar sistemas, pero me daba susto no pasar a sistemas. Entonces dije, bueno, si no logro entrar a sistemas, pues tengo la segunda opción de estudiar electrónica. Eh, entonces yo me presenté a sistemas en los Andes, me presenté a sistemas en la Nacional y me presenté a electrónica en la Javeriana. En esa época en la Javeriana no había sistemas. Sí, Y afortunadamente pues pasé en las tres y pues decidí estudiar en los Andes. muy bueno. Mm. Y bueno, y cuando iniciaste, ¿qué te empezó a llamar la atención? ¿Qué materias tomaste? ¿Con qué profesores? ¿Qué fue interesante? ¿Qué hizo que continuaras motivado? Porque muchos, a pesar del amor que tienen al principio, algunas exigencias o cosas motivan o desmotivan, ¿no? Sí, bueno, yo en la universidad, en los primeros semestres, pues uno tiene, aparte de las ¿Y materias de la... repites el año en que entraste a la universidad? Yo entré en el año 87, soy código 871 Ujú. en los Andes. Entonces me gradué, entré al colegio en el 81, me gradué en el 86 y en el 87 entré a los Andes. Y desde el comienzo, pues uno ve materias de programación, pues muy básicas, pero pues digamos que eso me encantó. Eh, Además, pues uno veía muchas materias pues de matemáticas, física, química, pero realmente a mí lo que me gustaba eran las materias de sistemas. O sea, lo que yo le dedicaba el mayor tiempo posible era las materias de sistemas. Eh, y pues claro que en esa época pues tuve profesores muy inspiradores, en particular digamos que el profesor que más me marcó a mí y que realmente como que me generó ese modelo a seguir fue Jorge Villalobos, digamos que fue el profesor más relevante pues para mi formación en esa época. Y yo empecé a ver con él lenguajes en quinto semestre. Eh, y ahí pues quedé enganchado totalmente, digamos que su estilo y su forma de enseñar y su forma no solo de transmitir el conocimiento, sino de transmitir como las ganas de aprender, más que enseñar una materia, yo creo que lo que él nos transmitía era como una forma de enfrentar los problemas y una forma pues básicamente de aprender por sí mismos. Yo quedé, pues, digamos que muy impactado por esa forma de estudiar y todavía más enamorado de la programación. De ahí en adelante yo fui monitor, pues prácticamente hasta que me gradué. Fui monitor de Jorge en el curso de lenguajes, después fui monitor en muchos otros cursos, siempre en cursos de la carrera, en cursos de programación básicamente. Y pues digamos que súper enfocado y súper encarretado en la programación. Afortunadamente en los Andes uno tiene la posibilidad pues, de escoger las materias que quiero ver. Entonces siempre metía la mayor cantidad de materias que podía de la carrera, metía muchas selectivas, muchas más de las que requería el pensum, básicamente tratando de explorar cosas que me interesaran. Al final me interesé mucho en el tema de programación editada por objetos, que en esa época era algo que estaba empezando, digamos que era algo que todavía no era una tecnología establecida, sino que era un tema que se estaba investigando. Había muchos lenguajes, había muchas aproximaciones, muchos enfoques distintos, pues desde la investigación. Y yo me metí por esa línea desde el comienzo y me encantó. Y digamos que estuve
muy metido en el tema de programación orientada por objetos. De hecho, fui monitor del curso de PO en algún momento, y pues digamos que eso me encantó. Bueno, aparte de la inspiración de Jorge Villalobos, ¿hubo algún otro profesor o qué materias así? Y lenguajes también hubo que te utilizaste y te entusiasmaron. Claro, pues digamos que nosotros aprendimos a programar, arrancamos a programar bueno, comenzamos con Karel el robot, que eso pues digamos que me parece un ejercicio súper interesante, y de hecho mis hijos aprendieron Karel también cuando chiquitos. Em, Karel, después Pascal, después C y sus familiares, pues hasta C++ porque pues todavía no existía C Sharp, pero también otro tipo de lenguajes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, aprendimos Prolog, aprendimos Lisp. Ujú. eh, yo hice, por ejemplo, un proyecto de hacer un entorno de desarrollo de Lisp en C, pues como una herramienta para los cursos en los que se enseñaba Lisp, algo parecido para Prolog. Eh, por ejemplo, recuerdo que la clase de bases de datos con Pepe Abasolo, Con Pepe Oso. tocaba hacer algunos proyectos en COBOL, y yo pedí permiso para hacerlos en C, y los hice en C porque Ah, nunca aprendí COBOL, me daba como pereza. Entonces ah, ese pedacito quedó, quedó tachado, ese me lo salté. Eh, pero pues digamos que esos fueron los lenguajes que yo aprendí estando en la universidad. Después, pues digamos que seguí muy en la línea de C. Hoy en día en la compañía trabajamos, pues obviamente en múltiples lenguajes, múltiples plataformas, pero básicamente trabajamos en JavaScript y C Sharp, pues que son los lenguajes que más usamos y pues que los que personalmente yo más uso. y ahí, ¿en qué máquinas utilizaban o cómo es en términos de infraestructura, cómo te apropiaste o participaste o utilizaste ahí en la universidad los recursos? Pues en la universidad teníamos cuando comencé la carrera trabajamos en unos computadores Apple, eh, que era como un entorno de redes para poder hacer Karel. Ya no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero era súper primitivo. Después trabajamos en los televideo, que ya eran unos microcomputadores pues más poderosos, en los que trabajábamos con unidades de disquete de 5 1/4, es que hoy en día solamente se ven en los museos. Eh, y ya yo creo que un año después ya estábamos trabajando en PCs. Ya me imagino que eran IBM, la verdad no me acuerdo de la Sí, marca, pero ya eran PCs. ok. Hubo, con respecto a la evolución ahí, ¿viviste alguna etapa de transformación, de cambio de generaciones, de, bueno, ya dijiste entre COBOL y entre los lenguajes de programación sí hubo, pues, por Sí. el hecho de los objetos y todo eso, pues obviamente había un cambio radical, pero también pudo haberlo en infraestructura. ¿Tuviste alguna influencia distinta en el uso de la infraestructura? Claro, pues ya cuando uno hace memoria, pues digamos que uno no entiende cómo era que lograba programar en esas cosas tan básicas, con tan poquita memoria, con los procesadores tan lentos, pero pues ahí mal que bien se hacían las cosas. Eh, Me tocó también conocer el IBM grande y después el Burroughs de la universidad, los mainframes, en los que pues básicamente uno tenía que hacer cola para correr sus programas. Mi tesis, que era un tema de elementos finitos, corría en el mainframe, entonces eso me tocaba dejar el programa encolado para que corriera por las noches y al otro día llegar por la mañana a recoger los listados. Si había errores, pues depure sobre el listado impreso en forma continua, y súbalo la otra noche para que lo corran. Pues digamos que hoy en día uno ya, pues ya no se imagina que tocara trabajar así, Sí, pero pues era lo que había. sí, 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 sí. Pues los resultados eran también listados impresos, entonces uno corría los programas, y lo que salía pues era un mamotreto de papel donde estaban los resultados. Era interesante. Una Era pregunta, interesante.
Tengo una Dime, pregunta. ¿En algún momento comenzaste a trabajar en lenguaje de máquina? De la claro, universidad? Porque claro, es historia posterior, pero sí, cuenta. digamos que cuando empezamos con los PCs, em, cuando empezamos con los PCs, eh, una de las cosas que aprendimos fue programar en Assembler. Sí. Eh, y a mí, digamos que ese tema también me encantó. Me gustaba mucho porque sentía que tenía todo el control. A mí me gustaba programar en C porque sentía que tenía mucho control de lo que realmente es el programa. Pero cuando conocí Assembler, pues dije, no, aquí sí ya es, o sea, ya más control que esto no hay. Eh, y entonces, la verdad, me gustaba mucho programar en Assembler, básicamente porque Mm, algo que a mí siempre me gustó, y digamos que en lo que me le dediqué mucho tiempo, era hacer algoritmos muy eficientes. Entonces, por ejemplo, yo cuando programaba en C era muy consciente de lo que hacía el compilador para generar el lenguaje máquina. Entonces yo programaba siendo consciente de cómo se iba a traducir eso al lenguaje máquina, pensando en buscar las mayores eficiencias. Cuando programaba en Assembler, pues ya podía hacer eso yo mismo. Entonces siempre trataba de o meter bloquecitos en Assembler, pues para tratar de optimizar el código y conseguir pues que corriera más rápido. Entonces, cuando descubrí Assembler, pues era la manera de tener ya el control completo del recurso y poder hacer los algoritmos como yo quería que funcionaran y, pues que fueran lo más rápidos. Yo era medio obsesivo por el tema, siempre quería tener algoritmos muy rápidos y muy eficientes. Y como sí, los recursos claro. eran tan limitados, pues también eso me permitía controlar el uso de memoria, controlaba la pila, Ah, podía optimizar pues, entre la pila y la RAM, bueno, en fin, digamos que trataba de tener código muy optimizado, pues para tratar de aprovechar el recurso al máximo. ¿Quién era tu profesor de Assembler? Eh, eh, se me fue, Gómez, ¿cómo se llamaba? ¿Rafael? Rafael, claro. Sí, Rafael mm, Gómez. Ya aprendí Assembly con Rafael Gómez. Ah, qué bueno, sí. Ok. sí, claro. Yo el primer Estaba, artículo de la revista de Asís, ¿en Rafael, serio? sí, sobre la programación estructurada y la provisión del Bautu. Yo tengo todas las Sí. revistas, ahí está, de ese tema. Bueno, muy interesante porque, o sea que tú fuiste un hombre en esas épocas de la máquina, digamos, del interior de Sí, la máquina. Indudablemente fue una orientación que tuviste, ¿no? Sí, sí, claro. Y más pues, hacia System, System Programmer casi, se este programa. llamaba así. y pues realmente para mí eso fue un gran descubrimiento. Pues después de trabajar en lenguajes, pues sí, C igual es bastante cercano a la máquina, pero pues está Sí, un escalón más arriba. Y cuando aprendimos a hacer compiladores, porque tuvimos clase de compiladores, pues ya sabíamos cómo se traducía ese lenguaje al lenguaje máquina. Y cuando ya por fin teníamos acceso al lenguaje máquina, pues ya era la mejor manera de hacer las cosas eficientes. Eh, por ejemplo, en esa época yo hacía compiladores para poder compilar mi propio código. Mm. Es- digamos que tenía más tiempo el que tengo ahora y me podía poner a hacer esas cosas, pero era muy Eras difícil. como, eras como Manuel, que él se construye el software y lo trabaja en sí mismo, y yo su fui, sistema operativo. yo fui profesor de Assembler. Sí, Antes, sí, sí, claro. todavía tú no estabas por ahí en esos caminos, ¿no? Y también fui hombre de máquina, me encanta. Bueno, eh, Mm. Sí. muy Yo interesante fue monitor de esas materias, pero con Oramas, con Joaquín. Ah, con con Joaquín. Joaquín. Fue compañero mío. Es que todos esos eran mis compañeros, Pepe Abasolo, Joaquín Olamas, etcétera, ¿no? Una orientación muy interesante. Definitivamente era Computer Science, la Sí, claro. orientación. Sí, Por ejemplo, yo extraño mucho ese enfoque, pues yo sé que ha cambiado y pues los tiempos también cambian, pero me parece que entender esas cosas ayuda mucho a la formación del ingeniero sí, y ayuda mucho a que realmente pues un ingeniero tenga las herramientas para resolver problemas de una forma más eficiente. de acuerdo. Yo creo que en ese proceso de la evolución, que es como es el tema, Ujú, cada vez más están más alejados de la máquina misma, ¿no? ujú. Cada vez hay más capas,
y más orientados a la productividad, que Mm, administrativa, digamos, en sí, cierto sentido. Pero aquí hubo una generación como tú que entraron en ese tema propiamente de la máquina, de la programación en masa. mm. Sí, Y lo que pasa es que como los recursos cada vez son más abundantes, pues se hace, de pronto es menos crítico construir código tan hipereficiente. Pues Sí, porque realmente no importa, o sea, los procesadores son cada vez más rápidos, la memoria es cada vez más abundante. Entonces, pues como hay esa abundancia, uno no tiene que ser tan cuidadoso de cada detalle para que las cosas funcionen bien. Eh, pero a veces se necesita. de acuerdo. En esa época había que hacer un sort y programarlo. Claro. Eran programas de utilidad. Entonces, hacer un sort mal hecho eran horas y horas de uf, claro. computador. Y entonces, si había un algoritmo bien hecho, tú ganabas tiempo. Entonces, estudiaba estructura de datos, por ejemplo, ¿no? Muy Claro. importante. Son unos cambios en la mentalidad. Bueno, tú Y dijiste de tu tesis. Cuéntanos un poquito. sí, Ya, iba para el final de, pues sí, materias al final que te especializaron y desarrollaron la opción de grado que tuviste. Bueno, yo hice mi tesis, bueno, yo durante la carrera he tomado el curso de análisis numérico, y ahí aprendimos el tema de elementos finitos. Y cuando estaba ya para hacer mi tesis, un tema que me pareció muy interesante y que también estaba como arrancando en ese momento, era el tema del paralelismo en programación, poder hacer algoritmos que corrieran en paralelo, descomponer problemas en bloques y correrlos simultáneamente y después hacer que los resultados confluyeran. Eh, pues hoy en día todos los procesadores tienen múltiples hilos y pues digamos que eso ya es cosa cotidiana, pero en esa época pues no, o sea, digamos que pensar en que un algoritmo corriera con varios hilos en paralelo pues era algo muy novedoso. Entonces el tema me pareció muy interesante, y el problema que estaba enfrentando, que estábamos atacando en ese momento, era cómo hacer el preproceso de elementos finitos, es decir, cómo tomar un objeto de 3D y discretizarlo en un conjunto de tetraedros que permitieran hacer un buen análisis de elementos finitos sobre eso. Y que el algoritmo fuera muy rápido, pues para que a partir de un objeto cualquiera, arbitrario, pues modelado computacionalmente, yo pudiera generar una malla de tetraedros, que lo representara de una forma buena y además que fuera eficiente para poder hacer un buen análisis de elementos finitos más adelante. Y la idea era hacer eso con técnicas de paralelismo. Entonces, lo que yo hice, pues dirigido por Pepe Toro, del área de mecánica, y por José Tiberio, fue un algoritmo que hacía eso. Mm. O sea, fue más enfocado. ¿Y por qué alguien de mecánica te dirigió? Porque él sabía mucho del tema de elementos finitos. Ah, ok. Entonces, digamos que Tiberio me orientaba en todo el tema computacional, pero en el tema ya de que realmente eso sirviera para lo que tenía que servir, es decir, que la discretización fuera buena, pues esa parte la conocía muy bien José Rafael Toro. Bueno, y entonces yo ahí preguntaría, porque bien estamos hablando del tema de computación, ¿cierto? Mm, Tu enfoque fue más computacional que sistémico, digámoslo así. total. sí. Y eso te lo dio desde Jorge Villalobos y este tipo de profesores que te enfocaron en el lenguaje de máquina y demás. Sí, pues en esa época, y pues todavía la carrera se llamaba Ingeniería de Sistemas y Computación, y a mí la parte que me gustaba era la parte de computación. Claro, sí, La parte de sistemas, pues obviamente un poquito, pero lo que a mí me gustaba era la computación. Entonces todo sí, el tema de algorítmica, de construir algoritmos eficientes, sí, de resolver problemas a punta de algoritmos, eso es lo que a mí me gustaba, sí, claro. es lo que me Sí, gusta porque realmente. estamos hablando con María Isabel, ¿no? Manuel, Sí, la ministra, la la exministra, viceministra, sí, la Marisa. viceministra, perdón. Sí, Y nos contaba que ella le había llamado mucho la atención el tema de sistemas y ella se enfocó más en ese sentido. Mm. sí. Y que hoy se ha perdido mucho el tema de sistemas y más estamos enfocados a la computación. ¿Qué opinas tú alrededor de eso?
No, pues yo creo lo opuesto, que se ha perdido mucho la parte de computación. Claro, Ah, sí. bien, claro, claro. Y por ejemplo, lo que yo siento es que, que, que se piensa, y digamos que mucha gente en la industria piensa, que programar es echar código. Sí. Y que uno puede aprender a programar, pues con todo el respeto, con algunos cursos hechos por internet, y que ya con eso entonces uno se vuelve programador. Y que con un bootcamp de 100 horas entonces ya uno puede programar. Sí. Y pues sí, puede que uno con eso pueda echar código, pero realmente resolver problemas complejos a partir de algoritmos, pues es mucho más que recibir un requerimiento y hacer un programa que lo resuelva. Entonces, esa es la parte dura de computación que yo creo que se ha perdido mucho. Y que yo creo que hace falta, y hacen falta ingenieros que tengan esa formación, pues porque hay problemas fundamentales y problemas duros que se resuelven no echando código, sino realmente sentándose a pensar en cómo resuelvo yo esos problemas que, pues, muchas veces son mucho más difíciles que simplemente construir un requerimiento. Y ya en ese proceso saliendo, digamos, en los últimos semestres, ¿cómo estaba tu mente en cuanto a posibilidades de trabajar en qué? ¿O no Sí. existía todavía? Es decir, ¿cómo veías ese mercado laboral ya? El panorama para trabajar. Pues a Exacto. ver, yo desde que entré a la universidad tenía la idea de hacer una empresa, o sea, Ah, ok. desde el primer semestre. Yo siempre entré, o sea, desde muy rápido yo tenía la idea de que yo quería tener una empresa muy rápido. Em, y por eso también desde los primeros semestres traté de meter muchas materias que me ayudaran con eso. Entonces yo metí muchas materias de industrial, materias de administración, entonces yo aprendí contabilidad financiera, organizaciones, bueno, un montón de cosas fuera de la carrera, que afortunadamente en la universidad teníamos la posibilidad de meter, pues, muchas materias. Ujú. Entonces yo aprendí muchas cosas como de ese mundo empresarial, tratando de prepararme para que cuando me graduara, pues poder hacer una empresa. Ese era como el plan. Mm. Eh, pero ya en los últimos semestres, pues digamos que en la universidad, y pues creo que hoy pasa lo mismo, es muy fácil que a uno le lleguen ofertas y le propongan cosas. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo solo tuve un trabajo realmente, eh, que lo tuve yo creo que justo antes de graduarme o en el semestre en que me gradué, en el que me contrataron para hacer una migración de unos programas escritos básicamente eran unos programas que trabajan sobre una base de datos Oracle, y tocaba migrar de una versión del lenguaje a una versión más reciente. Era un trabajo tremendamente aburridor. Ujú. Me pagaban bien, pero pues básicamente la productividad era cuántas líneas de código migraba por día. Claro. Entonces el primer día me senté, hice mi tarea, el segundo día la misma, el tercer día dije, esto es muy aburrido. Entonces me senté a escribir un compilador que hiciera ese trabajo automáticamente. En eso me gasté unos cuantos días más, y como, no sé, una semana después le dije a quien me contrató, mire, yo me voy a ir porque ese trabajo pues no es lo que yo quiero, pero no se lo dejar tirado, mire, aquí le dejo una herramienta que le convierte automáticamente el código, y pues con eso Ujú. cumplo con el objetivo, pero yo aquí no sigo. Ese fue el único trabajo, digamos que aparte de mi propia empresa, el único trabajo que yo tuve como empleado. Bueno, y entonces ahí empezaste ya a crear tu empresa. Ahí, sí, como la idea era crear una empresa desde el comienzo, eh, digamos que en los No hubo últimos, prácticas en la universidad, ¿verdad? no, Ok, no nosotros saltamos de estar en la universidad a tener empresa, así como de un día para otro. ok. Yo estaba haciendo la maestría, o sea, yo me gradué del pregrado y empecé la maestría. Bueno, de hecho, había empezado la maestría antes porque estaba en programa conjunto. Eh, pero ya terminando la universidad, pues estábamos dedicados básicamente a la empresa, y pues como bien le dijo Manuel, estaba el tema de Compusilina, que fue un proyecto que hicimos con un gran amigo que era Jorge David Herrera, y finalizando la carrera, ya como que el tema de los virus se estaba volviendo cada vez más importante, más relevante, un problema cada vez más grande. Y con Pusilina pues tenía un enfoque muy interesante y muy diferente a lo tradicional, y eso pues tenía unos elementos muy interesantes para el mercado.
Entonces, terminada la universidad, pues ya llevábamos trabajando con el proyecto, y pues ya terminado el pregrado, pues como que había un poquito más de tiempo y entonces nos dedicamos pues a hacer empresa alrededor de ese producto, a buscar clientes, y Ujú. pues siendo emprendedores en esa época, pues básicamente uno hacía desde la gerencia general, la programación, la mensajería, los La títulos, comercialización. la comercialización, la cobranza, mejor dicho, absolutamente todo. Sí. Y así empezamos. Y pues digamos que fue un proyecto muy interesante, muy exitoso, con el cual pues pudimos conocer muchas cosas, vender en muchos clientes, abrir oficinas en otros países. Digamos que fue un proyecto muy, muy interesante, del cual aprendimos mucho. ¿Y eso funcionaba en todos los equipos o solo Eso, micros? Bueno, eso estaba hecho para PCs. ajá, Como ya en esa época, ya estamos hablando del año 90, sí, no. ya los PCs se habían vuelto pues cada vez más masivos, ya las empresas tenían muchos computadores, muchos PCs, computadores de escritorio, por cientos, y también los virus, aprovechando ese boom, pues ya había virus, pues básicamente por todas partes y eran un problema serio. Entonces nosotros teníamos una solución para ese problema, y el mercado estaba ávido de soluciones. Y en esa época, pues, había otras soluciones incipientes como la nuestra que estaban comenzando, pues, en otras partes, pero pues era básicamente un mercado muy abierto. Entonces, estábamos nosotros, estaba McAfee, estaba Norton, Ujú, ujú, pues sistemas que hoy en día todavía existen de pronto ya con otros productos, pero en esa época todos estábamos comenzando. sí, claro. Y la nuestra era una solución pues muy diferente y muy interesante porque tenía la ventaja de que no dependía de estarla actualizándola todo el tiempo, Ujú, incorporándole nuevos virus, sino que podía proteger contra cualquier virus durante pues básicamente cualquier momento, sí, el tiempo. todo el tiempo. Entonces pues le daba a los clientes más seguridad porque no dependían de que cuando llegara un virus nuevo nosotros saliéramos corriendo con la contra, sino que automáticamente la herramienta detectaba el intento del virus y lo sacaba. Ujú. Y bueno, y desarrollando este software y ya ejerciendo tu carrera como emprendedor, claro, tuviste relación como clientes como Manuel y otras empresas, supongo. Ahí sacaste provecho del conocimiento de llegar a otras empresas. Claro, digamos que eso pues es todo un aprendizaje. Por más que yo había tratado de aprender en la universidad muchas cosas como de la dinámica de una empresa, pues ya cuando uno llega a la vida real pues es otra cosa. Entonces se da cuenta de cómo es que realmente funcionan pues la dinámica de una compañía y ahí uno pues aprende un montón, y pues es un aprendizaje que nunca acaba, afortunadamente. Em, y pues digamos que ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con clientes del sector público, del sector privado, pero también tener aliados como pues la compañía que tenía Madura en esa época, que era Lógica, que pues realmente nos abrieron los ojos de cómo era que se hacían muchas cosas y cómo es que realmente, por ejemplo, uno salía a buscar un cliente, cómo hacía un evento, cómo convocaba para que la gente fuera a un evento masivo y fuera a ver una conferencia o lo que sea. Entonces muchas de esas cosas pues que si nunca las ha hecho, llegar a hacerlas de la nada, pues es muy difícil. Y pues ahí las fuimos aprendiendo. Yo Qué tengo una bueno, qué bueno. anécdota ahí, el algoritmo de compostulina era único, Ujú. la verdad era que era mejor que McAfee, que todos, ¿no? Realmente, porque aseguraba realmente Entonces un día yo estaba apenas comenzando la distribución de ellos, cuando una vecina me contó que estaba mal con los virus. Yo le dije, nosotros estamos comenzando a ofrecer un virus con Fusilina, de la empresa de Luis Bernardo, y le regalé, pues no le cobré el virus a la vecina, pues Ujú, una licencia. Mm. La ujú, vecina era de la Junta de Telecom y abrieron una licitación. Y nos ganamos la licitación para 500 ujú. licencias. Y había que entregarlas todas una por una empaquetada. Y el concepto de las cajitas todavía no existía en las distribuciones nuestras.
Pero ese fue una experiencia maravillosa porque sí, vendimos a Telecom, ¿te acuerdas, Luis Bernardo? Claro, Fue el eso primer fue, cliente corporativo, grande. sí, eso fue algo muy interesante, em, porque, pues lo que dice Manuel, la producción era totalmente artesanal, cada copia se entregaba físicamente en disquetes, Sí. cada copia tenía físicamente su manual, que era un folder con las hojitas impresas pues, de las instrucciones. Mm, Entonces, pues tocaba producir 500 folders con 500 con mm, 500 manuales. Imagínate. eh, mm, los 500 bueno, los 1000 disquetes, porque eran 12. ¿Te acuerdas, Manuel, que había el disco llave Sí. y el disco propiamente con el software? El disco llave era para evitar la ah, piratería. eh, ah, entonces, pues eso fue una tarea bastante, bastante interesante. claro, Fue, complejo fue la muy tarea. interesante porque hubo un momento posterior en que todos los ministerios usaban computacilina, ¿no? Mm, Y la manera de vender cambió porque cuando nos llamaban estas cosas corporativas, que eran 100, sí, 500, en lugar de hacer demostraciones, ¿no? Que se acostumbraba, le decíamos al cliente, ¿sabe qué? Instale 5 antivirus en las máquinas durante un mes o dos, incluyendo el de computacilina. Y a los mm, 2 meses, el que no tenga virus, pues ese es su antivirus. Mm. Y era un ganador, ¿sí? claro. Era un ganador. Otra anécdota fue que fuimos a Cuba a un evento, a un evento internacional de antivirus, ¿te acuerdas? Sí, Ajá, claro. Y presentamos la conferencia, me acuerdo mucho que estuvo también David, José Jorge David y Luis Bernardo, que me retaron a jugar ping-pong y pues les gané una ah, partida. Bueno, ellos pensaban que yo no sabía jugar ping-pong. claro. Es una O sea anécdota. que juegas mejor ping pong que bailar. Ah, no, bailar no sé, bailar no tengo ni idea. Pero mira, esas eran anécdotas bobitas. Pero, ¿qué fue lo importante? Que varios participantes después se acercaron a mí a regañarme, a regañarnos. Es decir, no es Ah, posible que el antivirus actúe sin conocer los virus existentes. Ah, caramba. Porque normalmente lo que hacían estos antivirus era ver la marca que dejaban los virus y sobre eso Sí, trabajaban. Y Computina no le importaba, porque se metía en ¿no? en el mm. sistema. Anécdotas, pero fue muy exitoso, ¿verdad? Luis Bernardo fue pionero fuerte en este tema, indudablemente. ¿Y cómo decidieron? Bueno, ya se dejó atrás con Fusilina, pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pudo pasar? ¿Qué volumen de empresas lograron? ¿O cómo llegó a su pico y bajó? ¿Qué pasó? Pues digamos que fue un proyecto muy, muy exitoso. Después de lo que dice Manuel, después de empezar con las uñas, llegamos a un punto en donde pues básicamente, como bien lo dice Manuel, casi que en todos los ministerios había computacilina, en muchas empresas privadas había computacilina, se vendía computacilina en la Panamericana, en el Éxito, tenía pues ya codificado con código de barras, o sea, ya se volvió una cosa bastante masiva. Eh, Empezamos a vender en otros países, pues digamos que a través de aliados, oficinas propias en algunos casos, que también fue una experiencia de aprendizaje pues increíble, porque pues básicamente nosotros llegamos a otro país, por ejemplo, llegamos a México Ujú, diciendo, pues esto nos va bien en Colombia, pues hagamos lo mismo en México, ya, muy, sí. muy ingenuamente. Ajá, Entonces, que en Colombia tenemos oficina, acá también tengamos oficina. Nos compramos, ajá, montamos la oficina con los puestos de trabajo, los computadores, allá tenemos empleados, acá contratemos empleados. Listo, ¿y ahora ujú. qué hacemos? Ah, Entonces, eso fue un aterrizaje con la realidad bastante duro, pues porque la gente no llegaba a comprar, como si llegaban a comprar acá. ujú, Entonces, empezar a aprender que un mercado distinto, pues exige un trabajo distinto y que hay que sí, conocerlo, hay que estudiarlo, hay que investigar y hay que buscar aliados, bueno, en fin, muchas cosas que no sí, sabíamos, pues las aprendimos a la mala, eh, pero pues también fue una experiencia muy, muy enriquecedora. claro. Pero logró desarrollarse en México algo. Sí, 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 y realmente pues digamos que después de superar esa curva de aprendizaje, que fue muy dura, pues ya empezamos a lograr buenos resultados también en otros países. Ok. Bueno, pero dejan con Fusilina en algún momento y ese era el producto principal, después desarrollaron otros. Sí,
Pues digamos que con Computolina pues ganamos el Premio Colombiano de Informática en el Mm, año 94, que pues fue algo también muy muy, bueno, de lo cual nos muy sentimos relevante. muy relevante, uno se siente muy orgulloso de eso. También pues es un impulso muy grande porque pues tiene mucha difusión, entonces pues ya más gente nos conoció, digamos que eso fue algo muy positivo. Em, pero pues digamos que más o menos finalizando el milenio, un poco antes del año 2000, pues terminamos la sociedad que teníamos con mi amigo, y pues básicamente cada uno tomó su camino y el producto pues llegó hasta ahí, básicamente. Ok. Y ahí inician otro camino. Después de eso yo fundé otras compañías. En esa época fundé una compañía que hoy en día todavía existe, que se llama Aranda Software. Ahí estuve también un tiempo, no mucho, tal vez unos 3 años, y después fundé Dexon, que es la que tengo actualmente. Y en Aranda, ¿qué producían? En Aranda hicimos un sistema de mesa de ayuda, Ujú. una herramienta de mesa de servicios. Entonces, básicamente era pues una herramienta para manejar tickets y Soporte, sí. soporte y ese tipo de cosas. Ujú, ujú. Y eso duró 3 años, dices. Sí, pues la empresa todavía existe y el producto todavía existe y todavía lo venden. Ah, Pero venden pues, ese son. pero pues yo ya no estoy ahí. Ya Y no estoy. bueno, y esta empresa que tienes, cuéntanos la historia en general, desde sus inicios hasta la fecha. Bueno, en Dexon lo que hacemos, y digamos que el enfoque inicial era, era hacer todo el tema de automatización de procesos, no solamente de tecnología, sino procesos en general. Entonces, en esa época todavía el concepto de EPM no estaba muy tan fuerte como lo está hoy en día. Pero pues nosotros sí queríamos tener una herramienta que le permitiera a las empresas hacer que sus procesos pues funcionaran de una forma pues automática. Así como por ejemplo uno podía poner un ticket para reportar un soporte en el computador, que también pudiera utilizar una herramienta similar para otro tipo de procesos de negocio, no solamente Mm, procesos de TI. Esa era como ujú, la visión original. Em, y pues es a lo que nos hemos dedicado y pues hoy en día básicamente el foco nuestro es optimización de procesos complejos en ujú, grandes clientes, porque digamos que nos hemos descubierto que donde generamos más valor es en cosas complicadas, ujú, no en procesos sencillos, sino en procesos complicados de clientes grandes, que exigen muchos temas de alta disponibilidad, de seguridad, que manejan volúmenes gigantescos de información, ujú. que tienen requisitos de reglas de negocio muy complejas. Entonces es el tipo de proyectos que hacemos. ¿Cómo han evolucionado las versiones de lo que haces? Como tienes distintos clientes, distintas máquinas, distintas tecnologías, para contarle a quienes van a ser público en general de esta entrevista, ¿qué contarías alrededor de esos temas? Pues digamos que un cambio fuerte que recuerdo es que nosotros comenzamos vendiendo licencias del modo tradicional. Pues básicamente como vendíamos con Pusilina. Es un cliente Ujú, me compra la licencia, pues yo le entrego su licencia, le instalo en sus computadores y la licencia es de él para toda la vida. Y si me quiere comprar soporte, bien, y si no me lo compra, pues básicamente ujú, mal para mí y pues bien para el cliente porque no me necesita. ujú, Y así estuvimos pues durante mucho tiempo. Cuando comenzó como el concepto de software como servicio, nosotros vimos que por ahí era la cosa y que el ujú, futuro iba a ser por ahí, pues eso ya fue hace varios años. Entonces ujú, dijimos, vamos a cambiar nuestra modalidad y nos vamos a pasar a software como servicio. Eh, y software como servicio en la nube. Digamos que ese fue ujú. el concepto que tuvimos. Obviamente el producto tocó cambiarlo pues radicalmente, porque la Claro, idea, la idea ya no era correr la infraestructura del cliente, sino correr en nuestra infraestructura y no cobrar por la licencia, sino cobrar por el servicio que incluye por todo. el uso. Incluye la plataforma, incluye el soporte, incluye el software, bueno, todo. Eh, y en el momento del cambio, pues fue complejo porque primero muchos clientes no estaban habituados a la idea. En esa época todavía había muchas dudas de si
pues valía la pena o era bueno que yo tuviera mi sistema corriendo en una plataforma que no fuera mía. La confianza. Todos los clientes estaban acostumbrados a tener sus computadores, su centro de Mm, datos, y abrían la puerta y veían ahí el servidor y se sentían mm, seguros sabiendo que el servidor claro. estaba ahí en ese cuarto Ujú, refrigerado. Entonces, decirles que ahora su servidor no iba a estar ahí, sino en alguna parte que ni idea dónde era, y que ellos no sabían, que no iban a poder abrir una puerta y verlo, y que eso era más seguro, que les daba más disponibilidad, que les daba muchas mejores prestaciones que tener la máquina ahí físicamente. No fue fácil de vender, o sea, no era una idea ujú, fácil de que los de llevar a clientes cabo. Sí, la adoptaran. Hoy en día ya claro. todo el mundo lo da por hecho, pero en esa época tocaba evangelizar al cliente y explicarle que eso era mejor, que era más seguro, que era más confiable, que iba a tener mejor disponibilidad, que podíamos comprometernos a una disponibilidad que no le podíamos ofrecer en su centro de datos. Entonces, ese tema fue difícil de vender, pero además también fue impactante financieramente, porque nosotros Ujú, estábamos acostumbrados a vender proyectos grandes, donde uno entregaba un montón de licencias y pues recibía un ingreso importante por esas licencias, a claro. pasar a un modelo donde lo que recibo es una mensualidad o una anualidad, pero que probablemente es menor que el cheque, el La cheque utilidad, sí. único todas las licencias. Entonces también fue un tema interno de cómo adaptarnos a unos flujos de caja pues que eran bien distintos a lo que solíamos tener antes. Pero las demandas se han incrementado, por lo que ya todo el mundo tiene esa tendencia, ¿o no? Claro, no, hoy en día la cosa pues es mucho más, pues ya todo el mundo entiende que el software como servicio pues funciona, que es seguro, que tiene una cantidad de beneficios. Y pues digamos que eso ya se ha estabilizado y ya la gente lo entiende, lo acepta, y lo prefiere. Ujú. Pero Y, esto fue complicado. y son distintas versiones del software que desarrollas. Claro, digamos que la característica nuestra es que es un producto único que se adapta a los diferentes entornos. Entonces, en cada Ujú, cliente podemos implementar soluciones pues, que son a la medida realmente, pero sin desarrollo de software. Eh, y también hoy en día pues todo el mundo habla de low code, no code, y pues ya eso es ujú, muy normal. Cuando nosotros lo empezamos a hacer, el concepto todavía no tenía nombre. ujú, Entonces era difícil de explicarlo porque le decíamos al cliente, mire, usted en la herramienta hace un modelo, construye unas reglas de negocio de una manera gráfica, y sí, lo que hace el sistema es que a partir de ese modelo que usted dibuja, le construye su herramienta. Eh, ujú, entonces, pues tocaba explicarlo como casi que con plastilina para que la gente lo claro. entendiera y se dieran cuenta que eso se podía, o sea, que eso realmente era posible, porque era como magia, o sea, como que la gente dice, pero ¿cómo así? Claro. ¿Yo no programo? Y dicen, pues no programa, usted dibuja, Sí, pinta sus flujos de datos, pinta sus flujos de procesos, especifica sus reglas de negocio, pues de una ujú, manera intuitiva, o sea, que cualquier ser humano normal, no técnico, que tenga conocimiento del negocio, es capaz de hacerlo. Y pues la herramienta tiene un diseñador gráfico donde arman todo eso. Pero explicar el concepto no era fácil. Entonces, con la herramienta podemos generar esas soluciones que son muy propias de cada cliente con una única plataforma de software. Nosotros tenemos y tenemos unos casos de uso que son totalmente distintos unos de otros, en donde en un caso hacemos, por ejemplo, consolidación de datos, en otro caso tenemos plataformas de atención al ciudadano, en otro tenemos sistemas de atención de gestión de proveedores, en otro tenemos temas legales, en otro tenemos temas de contratación, bueno, cosas totalmente mm, distintas, ujú. exactamente con el mismo software. Ah, Eh, ok. entonces, la misma herramienta que usa un cliente para hacer toda su gestión de recursos humanos, la utiliza otro para hacer cruce de datos de cientos de millones de registros. Ok. Ahora, entonces viene, ¿y tú tienes nube o usas nube? Quiero decir, tú también eres cliente de servicios de infraestructura de nube. de almacenamiento, cosas. Sí, nosotros pues usamos los servicios de Microsoft principalmente, pero no solo de Microsoft. Es que trabajamos y podemos trabajar con otras plataformas de nube, Mm, pero la mayoría de los clientes los trabajamos sobre la nube de Microsoft. ok. Pues.
Yo creo que Manuel. hay una característica en este tema de la evolución, obviamente muy particular, ¿no? Mm, Porque lo que yo conocí de Luis Bernardo, súper técnico, trabajando en Assembler, creando plataformas nuevas, propias y con éxito comercial. Independiente de lo de México, pues toda experiencia sirve, pero en ujú, general mucho éxito comercial con temas propios, que no es Ujú. tan común en Colombia, que yo creo que aquí lo que nos falta es que haya ese desarrollo de sistemas, ¿no? ujú. Lo que estás contando es sumamente innovador, Sí, ¿no? Y sin dejar a un lado el tema comercial. Creo que es un perfil importante, ¿no, Luis Bernardo? Muy técnico, pero con una mentalidad comercial muy, muy definida también. Sí, y digamos que lo que yo siempre he buscado es crear productos, pero pues digamos que hacer el producto y sí. productos que sean, que el mercado los necesite, que el mercado los demande y pues que se puedan vender. Por ejemplo, ahora con el tema de inteligencia artificial, yo veo que tenemos muchos usuarios de inteligencia artificial que Ujú, utilizan las tecnologías y los algoritmos pues que dan los grandes proveedores. Y ujú, ahí es donde más se está trabajando. Pero a mí me parece que es importante también trabajar en el desarrollo de, como de los motores de inteligencia artificial, de los algoritmos que están por detrás de eso, pues porque ahí es donde uno realmente puede tener cosas que le permitan ser diferente a los otros y ser competitivo con relación a los otros. Eh, entonces, pues, nosotros trabajamos en temas de esos y por eso es que les digo que uno necesita, y digamos que como compañía necesitamos ingenieros que tengan la capacidad de construir esas cosas. claro. No solamente que sean capaces de usar, no sé, ChatGPT o los algoritmos de Amazon o los de Google, No eh, usuario. que igual está muy bien, pero a veces uno necesita poder tener su propia tecnología para poder competir con el que está montado sobre Amazon o con el que está montado sobre Google. Ujú, Y hay cosas en las que, y oportunidades y clientes que hemos ganado por tener nuestra propia tecnología porque no dependemos de un tercero, no tenemos que pagar servicios de un tercero, sino claro. que podemos hacerlo con nuestra propia herramienta y usando nuestra propia tecnología. ¿Están solo en Colombia actualmente o por fuera también? Principalmente pues, estamos en Colombia, México y Chile, es donde está la base de clientes. Ah, muy bien. Colombia de Chile, que es muy Mm. importante. Sí, está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, y en términos, tú estás diciendo, sí, y está de moda el uso más de estas herramientas de inteligencia artificial. En la formación del ingeniero de sistemas actual, ¿qué ruta consideras deberían seguir los estudiantes para que fuera oportuno la entrega para empresas como la tuya? Y que no, pues hemos tenido discusiones y ahora el tema de lo que acabas de decir tú mismo, de los bootcamps y todas estas horas de programación y virtualidad. eh, ¿Cómo visualizas en la actualidad la formación en la ingeniería de sistemas? Pues digamos que nosotros buscamos gente que tenga buena formación de base, o sea, por ejemplo, que tenga muy buena formación en matemáticas, Ujú, que sean capaces de entender, no sé, los conceptos de estadística, pues porque son lo que necesitamos que entiendan bien para poder programar las cosas que nosotros hacemos. Entonces, en el caso nuestro, encontrar gente para desarrollo no es fácil porque buscamos un perfil muy especializado y que tienen que tener un conocimiento de ciencias básicas muy fuerte. Eh, pues porque lo que nosotros creamos son pues este tipo de herramientas, que es el software nuestro. Implementar un proyecto con Dexon, que es básicamente construir un sistema, no requiere programación. Entonces, para implementaciones, pues no necesitamos desarrolladores, pero para construir el producto, sí necesitamos gente que tenga pues esa capacidad de inventarse cosas, de ujú. proponer soluciones a problemas, de ser muy creativo, de tener la capacidad de proponer experimentos, de ensayar, de fallar, pues porque así es que avanza el conocimiento y así es que podemos crear pues las soluciones y los sistemas que nosotros desarrollamos. Muy bueno. Eh, en nosotros, bueno, digamos que
un énfasis que se está dando en la formación y lo estamos viendo, lo están exigiendo las empresas, es mayor formación en user experience Mm, y más en front-end, o sea, que no solamente se den con el tema de, bueno, full stack en términos generales, ¿no? sí, Eh, ¿Consideras que esos dos elementos son vitales para trabajos como en tu empresa? sí, definitivamente. Y yo creo que eso es una gran debilidad que tenemos nosotros y que yo creo que tienen muchas compañías. Y es que no tenemos las suficientes competencias en buenos desarrolladores de frontend, pues que creen, que sean capaces de crear experiencias de usuario que realmente sean agradables, que sean sencillas, que sean intuitivas. Eso es algo que es muy difícil de hacer bien. Y yo creo que ahí tenemos un déficit grande, o sea, que no hay suficiente gente con esa formación. O sea, que sean Ujú, capaces de entender cómo un usuario interactúa con las plataformas para construir soluciones que realmente se adecúen a lo que ese usuario necesita y le funcionen y sean fáciles y sean intuitivas, sean ujú. bonitas. Sí, sí, Ahí sí, tenemos, ahí porque nos falta mucho. sí, o sea, la integralidad de las soluciones. Correcto. Sí, porque por dentro el motor puede ser una maravilla, pero si eso no tiene una capa que le permita al usuario, pues realmente aprovecharlo, pues de nada me sirve todo lo que tengo por allá adentro. Claro, Sí, por supuesto. Una estética. Sigue, sí, Manuel. manejo del usuario, sí. O sea, tú con esa experiencia tan especial que tienes y muestras, ¿qué le dirías a un recién egresado que quiera hacer empresa en esta época, en este momento? Sí, sí. Eh, pues yo le diría que busque un problema. Es un problema. Muy bien, me gusta. Es que Es- realmente los ingenieros a veces tenemos la tendencia a enamorarnos del producto. sí, Nos enamoramos de la solución sí. y hacemos lo posible porque esa solución encaje con la vida real. Mm, Alguien decía que si uno tiene un martillo, le ve cara de puntilla a todo lo que se encuentra. Y entonces, entonces yo creo que uno tiende a eso. Pero si realmente uno quiere tener pues algo que sirva y que sea exitoso y que el mercado lo busque, pues busque un problema y a ese problema trabájele una solución, invéntese una solución que sea diferente, que sea novedosa, que sea mejor que lo que hay en este momento. O sea, ujú. que Y eso es uno, lo que y eso es lo que le enseñan a uno cuando estudia ingeniería, cómo resolver Sí, problemas. Toca es claro, sí, sí. encontrarlos. que Mm. uno mismo uno mismo es su propio laboratorio. Yo menciono Mm, mucho a los estudiantes, en su casa uno, ¿qué es lo que tiene? Un laboratorio. Pues por supuesto. Sí, y si tiene dos o tres es un super laboratorio, porque mm, va a conectarse y a inventar un problema, me parece muy interesante el consejo, ¿no? Y Ujú. resuelva lo que ya en la vida real se encontrará muchos problemas para resolver, ¿no? mm. Sí, está Sí, muy... y bueno, y de hecho que pues el cambio de herramientas y el cambio de tecnologías y el cambio pues evoluciona más rápido que los problemas. Entonces, enfocarse más en el problema y luego ir aprendiendo más de las tecnologías para usarlas, ¿no? Porque Claro. siempre es, Ya. mejor dicho, las personas hoy en día piensan que llenarse de títulos y certificaciones les da Mm. valor agregado, pero nunca han buscado un problema. Sí, sí. Eso es muy cierto. Y lo que tú dices tiene mucha sabiduría. La tecnología cada vez cambia más rápido. Entonces, si uno se concentra en la tecnología, pues el nivel de obsolescencia te va a llegar también muy pronto. Sí, O sea, en esta época toca estar estudiando todo el tiempo, porque sí, uno, permanente, sí, aprendizaje continuo. antes uno se volvió obsoleto en unos cuantos años, ahora se vuelve obsoleto en unos cuantos meses. Días, Sí, sí, porque así. las generaciones además tienen el conocimiento, entonces toca y uno no la va a poder ahora sí tener todo, ¿no? Mm, Hay sí, eso es muchos muy cierto. espacios. Eso es muy cierto. Bueno, y la otra es el tema interdisciplinar, porque pues tú mismo dices que tu solución sirve para muchos, digamos, llamémoslos sistemas, sí, o
sí, áreas del conocimiento, digamos, salud, que podrían ser financieros, podrían ser jurídicos, tú dices que se puede adaptar a todo eso. Mm. ¿Cómo ha sido para ti el trabajo interdisciplinar? ¿Es lo mismo trabajar para un abogado, para un economista, quiero decir, a una empresa de distintos sectores para lograr una solución como esas que tú planteaste? No, realmente cada proyecto es un mundo nuevo y es un aprendizaje nuevo. Hemos trabajado, por ejemplo, muchos proyectos con el sector salud, pero el Ujú, primero fue un reto enorme porque todo es distinto, el lenguaje es distinto. A uno le hablan de cosas que uno no tiene ni idea, pues que son esos términos de los médicos. ujú, Eh, y pues uno llega a tratar de resolverles un problema de información, pero lo primero es entender qué le están diciendo. Y eso no es fácil. Igual cuando uno empieza a hablar con, no sé, con la gente del área legal de una compañía, empiezan a hablar pues de sus términos legales, de las tutelas, de las demandas, pero en términos muy técnicos. Y pues toca entenderlo porque eso es lo que va a quedar involucrado en la herramienta. Entonces, en la medida en que empiezan a haber más y más proyectos, pues ya como que uno empieza a tener una visión un poquito más amplia. Entonces, si ujú, hoy en día nos llegan con un proyecto de salud, pues ya más, ya decimos, listo, ya me puedo sentar con ellos y les entiendo. ujú, Y así con muchos tipos de negocios, pero cada uno es un mundo nuevo y afortunadamente, y yo creo que eso es parte de lo emocionante de hacer este tipo de trabajos, es que todo el tiempo uno está aprendiendo cosas nuevas y aprendiendo de negocios nuevos. ujú. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una implementación de unos temas de estrategia en una entidad del Estado gigantesca. Ya lo habíamos hecho antes en unas privadas más pequeñas, pero entrar en ese mundo de la estrategia, de la planeación, del diseño organizacional es realmente apasionante. Y es pues otro mundo nuevo que estamos conociendo y el que pues seguramente esperamos también aprender mucho. Claro. Decía Jorge Villalobos, a quien entrevistamos hace poco, que está obsesionado por la arquitectura empresarial. Sí, ¿Cómo te ha afectado a ti ese tema? ¿Has tenido que forzar el desarrollo o apoyar la madurez de alguna empresa para utilizar tu herramienta en términos de arquitectura empresarial? sí, de hecho, las lecturas y los artículos que publica Jorge y su grupo son de lectura obligatoria para nosotros, eh, Ajá, porque realmente lo que nosotros intervenimos es el negocio. Entonces, sí, cuando llegamos a una empresa, más allá de automatizar sus procesos, lo que tratamos es de optimizar el negocio. Entonces toca entender muy bien la arquitectura de la organización para que el sistema de información que produzcamos realmente le sirva a esa organización. Y muchas veces eso es un trabajo que se retroalimenta. Entonces, en la medida en que vamos estudiando y entendiendo el problema, también podemos sugerirle a la organización cómo cambiar. Muchas veces claro, son cambios de estructura, muchas veces son cambios en sus procesos, muchas veces son cambios en su estrategia, pero es un tema que se retroalimenta y lo que hemos visto es que es una dinámica que nunca para. Entonces, en la medida en que la organización va avanzando y la plataforma va avanzando, pues hay que ir ajustándolas ambas. A veces eso implica cambios en la estructura, a veces implica cambios en los procesos y obviamente cada vez que hay un cambio en eso, la plataforma tiene que adaptarse a esos cambios que van ocurriendo. Pero eso es algo muy interesante porque realmente lo que hemos visto es que el tema nuestro, más que ser un tema técnico, es un ujú, tema de entender el negocio y de ayudarle claro, al cliente a que su negocio funcione mejor, obviamente basado en la tecnología. claro, o sea, es un tema más de consultoría inicialmente para luego aplicar la tecnología, porque muchas empresas solo venden la tecnología y la adaptan a como esté la empresa, no trabajan como lo estás planteando, reorganizar la empresa pues para poder apoyarla en tecnología. Exactamente. Nosotros le decimos al cliente, mire, esto no simplemente se trata de que yo le pongo la herramienta y usted agarre y Sí, monte sus procesos y los automatice, porque lo que va a hacer seguramente es automatizar la ineficiencia que ya tiene. la ineficiencia, claro.
yo estoy seguro, le decimos que acá hay procesos que son, no son necesarios, otros que se pueden hacer mejor, otros que está haciendo a mano y se pueden automatizar. Hay muchas cosas que vamos a ver que se pueden hacer mejor y que hay que cambiar. Y ese proceso, una vez usted lo arranque, no va a parar, porque todo el tiempo se va a dar cuenta de cosas que se pueden cambiar, o su mismo negocio cambia. Hay nuevos Ujú. requisitos del negocio o se meten en otra unidad de negocio y seguramente todas esas cosas van a tener que reflejarse de alguna manera en la tecnología, pero arrancan de acá arriba y hay que Claro, entender muy bien eso para poder bajarlo a que realmente la herramienta y el software pues apalanquen y apoyen eso que se está haciendo. ok, muy bien. Bueno, Para informarte, Sandra Liliana ya se nos conectó de la Nacional, que es del grupo gestor de este proyecto, ¿no? Ahí está Sandra Rojas conectada, porque de Ok. pronto ella tendrá alguna pregunta más adelante. O ahora, no sé, Sandra, ahora, ¿no? De una vez, Sandrita, buenas Dale. tardes. ¿cómo estás? Buenas Bienvenida aquí a tardes. esta charla. Aquí juiciosamente escuchando con atención toda esa parte documental de la historia que vivimos y que hace parte hoy en día de nuestro quehacer como ingenieros de sistemas. Sí, tenía una pregunta y está relacionada a cuáles son, eh, me alejo un poquito de la historia, pero cuáles son esos retos que estás afrontando ahorita que de pronto son similares a esos retos que enfrentaste cuando comenzaste con las empresas o con esos emprendimientos que tenías. Pues el reto más importante que uno tiene, pues yo creo que es vender. Eso es muy difícil. Eh, Sobre todo porque nosotros estamos más enfocados en crear las soluciones que en ponerlas en la calle. Eso siempre ha sido muy complicado. Por ejemplo, y hemos tratado siempre de resolverlo a través de aliados. En la época de Computillina, pues nuestro aliado era Manuel. Entonces Ujú. nosotros podíamos dedicar al tema técnico y sabíamos que había un as en el tema comercial que nos podía complementar y llenar ese espacio. Entonces siempre hemos tratado de trabajar con aliados que ya Claro. estén en el mercado, que ya conozcan los clientes, que ya sepan cómo pues salir a la calle, porque esa es una competencia que es complicada de adquirir y para nosotros siempre ha sido eso muy complicado. Sí, ese es un tema vital, indudablemente, ¿no? Sobre todo. Sin embargo, lo han manejado, porque vuelvo a decir, muy técnicos, es que yo me acuerdo con Fusilina, un desarrollo súper tecnológico y con una mente comercial muy importante. Quiero echar un reversito a una cosa, Luis Bernardo. Hablaste de la inteligencia artificial hace un ratico, ¿sí? Sí, Yo tengo muchas dudas de que de verdad se esté usando inteligencia artificial. Me preocupa de que sea una palabra de cóctel, que sí, no, total. todo el mundo habla de inteligencia artificial y realmente en tu experiencia con las empresas que dicen estar trabajando, ¿sí lo están haciendo o creen que ella tuvo una metáfora que me está sirviendo para pensar en eso? El hecho de que yo use Word no me hace escritor, Ah, claro. ¿de acuerdo? Esa Sí. bobadita de pensamiento me llegó hace 2 días, ¿no? Porque tantas cosas que nos consultan sobre el tema. Me Mm. parece que la inteligencia artificial dijiste, usan herramientas, ¿no? Pero se está usando inteligencia artificial de verdad en lo que tú has conocido. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Manuel. La palabra se ha vuelto muy comercial y hoy en día todo el mundo la usa. Entonces, todos los productos tienen inteligencia artificial. Pero realmente lo que nosotros vemos y lo que yo veo en la práctica es que, pues que como que hay algunos usos de algunos temas asociados con inteligencia artificial, pero que no son realmente inteligencia artificial. Exacto. Y te lo digo, nosotros, por ejemplo, en la herramienta tenemos algoritmos que hacen análisis de textos, análisis semánticos, o sea, Sí. que son capaces de entender los textos, interpretarlos, Mm, y ujú. funcionan. Y pues, digamos que uno puede decir que eso es inteligencia artificial, pero yo no soy tan atrevido. Sí, Entonces, en las Mm, presentaciones yo trato de no mencionarlo porque, pues la verdad, como que me da un poco de pudor. sí. Eh, Pues mucha gente diría que eso es inteligencia artificial, pero digamos que como que yo no me atrevo tanto. Me identifico 100%. muy bien. Yo estoy trabajando en minería de opiniones y análisis de sentimiento con desarrollo propio Sí. también, ¿no?
y no soy capaz de decir que sea inteligencia artificial. He hecho algunos proyectos de 5.000 profesores encuestados sobre ética con lenguaje natural y he aprendido, ¿no? He aprendido, pero no me atrevo a decir que es inteligencia artificial. Mm, Mientras tanto, y hay algo más grave, quiero comentarlo acá, en las emisoras aparece ya, le hemos preguntado a la inteligencia Ah, sí, artificial qué carro sí, comprar. Entonces, los medios están llevando el tema a un nivel bajísimo. Y sí. el ministro acaba de decir que para que estuviera en una universidad, que se tome un curso de Java y de inteligencia artificial. Hace 3 días, ¿no, Mm. Edgar? Entonces, sí, digamos sí, que sí, hay sí. un tema delicado que creo que las universidades debemos tener algún control sobre eso. Pero bueno, estoy de acuerdo con Luis Bernardo que se dice que se trabaja en inteligencia artificial, pero falta mucho. No, y por ejemplo, los modelos del lenguaje como ChatGPT, pues son un juguete muy bonito, Juguete. Sí, pero pues hay que entender que lo que eso produce, pues sale de los contenidos que ya tiene, o sea, ahí realmente no se está produciendo nada novedoso. nada nuevo, Y- claro. pero pues hoy en día todo el mundo lo usa como si, mejor dicho, eso fuera el oráculo. Le preguntamos a la inteligencia artificial quién va a ser el campeón del próximo mundial. Sí, Ah, sí, sí, sí. Exacto. En un comité Sí, mío, no, la volvieron esotérica, la inteligencia sí, artificial. sí. en un comité mío técnico por ahí, no digo, lo iban a nombrar miembro del comité, a ChatGPT. Sí, casi que le íbamos a ofrecer tinto, ¿no? Entonces hay una problemática allí, pero me parece muy bien que el corazón del tema están los algoritmos que plantea Luis Bernardo. Mm, Hay que son cosas no visibles, ¿no? ¿Cierto? En Sí. el mercado colombiano falta esa Pero disciplina. sí, sí es bueno. Fíjate que hemos hecho entrevistas y esto sobre la ética y la inteligencia artificial y es que mm, lo hemos trabajado ya un par de veces, ¿no, Manuel? Ahí Sí, 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 en sí. los paneles que hemos desarrollado. Pero yo sí creo que hay que concientizar a la gente, así como lo veníamos haciendo con la ciberseguridad, donde se confundían los términos como el hacker y el clacker y todas estas cosas que se vuelven términos de cóctel y nadie, todo el mundo hace creer saber que conoce y aplica. Pero sí seguir divulgando apropiadamente estos temas me parece importante, ¿no? mm, Sí, sí, hay que seguir hablando eso. Pero fíjate que los expertos, como Leonardo, son tímidos para decir que están usando inteligencia, haciendo. Ah, sí, Pero el comercial y los medios, ¿no? Ya todos hablan con una propiedad enorme que es de la inteligencia mm. artificial. Bueno, ese es sí, un tema que un siempre tema, está. No, exacto. y lo que pasa es que llega un punto donde los algoritmos hacen cosas que parecen magia. Entonces, para un usuario no técnico, pues eso es como magia. O sea, fácilmente uno dice que eso es inteligente. Claro. Pues Sí. uno sabe que por detrás pues no es tanto, pero Mm. digamos que funciona y produce resultados que pues, pueden ser muy sorprendentes, pero pues hay que ser como más pudorosos con eso. Sí, Sí. me gusta Luis ese. Bernardo, en términos de tiempo para educar a un profesional, se está insistiendo que se baje el número de semestres, los periodos, y entonces estamos pensando, fíjate que conversamos en dos cosas, que nos volvimos especialistas, pero también debemos ser generalistas. Pero si reducimos los tiempos, entonces para las dos cosas no alcanzamos. Mm. ¿Y ¿Cómo pones en un balance ese tipo de temáticas? Pues yo pienso que el ingeniero tiene que tener una base muy sólida en ciencias básicas. Sí, Se tiene que sí, sí. tener muy buena matemática, muy buena física, muy buena estadística y un dominio pues también muy fuerte de los temas básicos de computación, más allá de las tecnologías. Obviamente tendría que aprender tecnologías, pero es que las tecnologías cambian tan rápido y se aprenden tan fácil, los lenguajes, las diferentes herramientas, en la medida en que hay una base muy sólida, pues esas tecnologías se pueden adaptar de una manera muy sencilla. Y pues es, Ujú. digamos que en guardadas proporciones, pues es lo que nosotros vivíamos. Nosotros aprendimos a programar con unos lenguajes y cuando empezaron a salir otros, aprenderlos fue muy fácil, pues porque ya uno tenía toda una base que le permitía agarrar una cosa de esas y aprenderla pues muy rápido. Y yo pienso que hay que mantener ese enfoque, una muy buena De acuerdo. base en ciencias básicas y ahí, de ahí para adelante, pues ya es la capacidad de resolver problemas. ¿Y más técnicos o más profesionales?
o tecnólogos, pues. Pues es que yo, de pronto yo estoy muy sesgado, pero yo sí prefiero profesionales con sus mínimo 4 años de bien estudiados. Ok, muy La bien. formación integral, ¿no? Mm. Sí. ¿Qué Yo opina creo que, Sandrita? sí, adelante, Edgar. ¿Qué vas a No, preguntar? Sandrita, para que opine sobre el tema pedagógico. Pues, Edgar, yo creo que lo más importante, como siempre, es el conocimiento de disciplinar, ¿no? En nuestro caso, no hubiesen llegado a tener, digamos, ese impacto que tiene ahorita todas estas tecnologías emergentes para tratar de analizar la información con un poco más de rapidez y realmente todo ese soporte técnico que está por debajo de eso que le llega al usuario final, ¿no? Y tiene que ser con una rigurosidad muy grande, porque si no, la toma de las decisiones que van a hacer las personas que utilicen esta tecnología, pues sería infundada o no estaría basada realmente en experiencias válidas o en variables propias de cada problemática. Entonces, eso sí, creo que estoy de acuerdo con ustedes, el conocimiento disciplinar. En nuestro caso de las matemáticas, de poder realizar modelos, de construirlos y llegar al detalle, pues es fundamental, ¿no? Entonces, siempre abogaremos por la formación fuerte a nivel disciplinar en las matemáticas y en Ujú. las ciencias en general, sí. Y bueno, pero fíjate que los 1000 programadores, 100.000 programadores, Platzi, todas estas cosas, eh, inclusive el ministro está hablando generar más tecnólogos rápidos, promueve eso de lo que está hablando Luis Bernardo, de los bootcamps que se formen para las empresas. Y ahí en esos espacios no hay matemáticas. Yo creo que ahí es un poco complejo, ¿no? Yo creo que esa parte técnica, el hacer de pronto, el tener la habilidad de utilizar esas herramientas ya como usuario, es un conocimiento aparte, ¿no? Y está el conocimiento profundo que debe tener la persona que realiza o elabora esas herramientas, que construye esas herramientas para que otros las utilicen. Ujú. Entonces, depende de lo que requiera también la problemática a solucionar. Si nosotros necesitamos personas que sean, que estén en capacidad de realizar una tarea muy puntual y muy específica a través del uso de una herramienta, conociendo ese uso de la herramienta para determinada labor, pues es factible que se pueda capacitar y formar a esa persona en ese conocimiento. Ujú. Pero sin lugar a dudas, el conocimiento profesional pues es el que hace que se marque la diferencia, que se puedan construir realmente herramientas que sean útiles y que estén hechas realmente bajo el rigor o la rigurosidad que se requiere para que sean herramientas de calidad. Y eso no se consigue con un curso rápido a corto tiempo, ¿no? Ese aprendizaje es un aprendizaje a largo tiempo. Entonces, creo que ahí hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio entre esos dos modos de operar o de educar, también con un propósito específico, ¿no? Sí. Sí, yo creo Luis Bernardo. que son conocimientos diferentes eh, y pues digamos que en contextos distintos son válidos ambos. Se necesitan técnicos para muchas cosas y pues de pronto necesitan muchos técnicos, pero también se necesitan ingenieros con unas capacidades diferentes. O sea, yo no voy a poner un ingeniero a hacer el trabajo de un técnico, pero hay trabajos que definitivamente solamente va a poder hacer un ingeniero, Ujú. que es la construcción de nuevas tecnologías, el diseño o la invención de nuevos sistemas, de nuevas cosas que requiere pues una formación diferente, Sí, siendo ambas válidas. Pero yo claro. pienso que si uno busca como mover la frontera del conocimiento y hacer que se creen cosas nuevas, pues se necesitan unas capacidades y unos conocimientos de base pues mucho más sólidos que otros. Ujú. Y yo pienso que a nivel de la política y de la estrategia como país, pues hay que balancear las dos cosas. Uno no puede decir, de ahora en adelante no quiero más ingenieros porque entonces ¿quién va a crear las tecnologías? Em, y si queremos que realmente haya un desarrollo en investigación, en ciencia y tecnología, pues se requieren profesionales. Eso yo creo que se cae de su Válido. peso. Ok. Pero yo creo que una moraleja interesante es que se necesitan ingenieros que sepan.
Claro. Ujú. No, ingenieros que quieran ser gerentes y administrativos, yo creo que ese no es el tema. La labor del Ujú. ingeniero es solucionar problemas, tener el conocimiento, puede ser que ponga un equipo a trabajar, pero porque tiene el conocimiento el ingeniero. Aquella Ujú. famosa frase del colega que es gerente y que a uno habla de la programación y dice, esa etapa ya la superé, ¿de acuerdo? Que mencionamos mucho de eso es gravísimo. Es decir, necesitamos ingenieros que tengan conocimiento o ingenieros que quieren ser gerentes. Digamos, hay un tema porque las jerarquías se mueven es en el tema de la gerencia, ¿no? No en el tema de lo técnico. Y pienso que hay que rescatar ese gran valor. Y una cosa que dijo Luis Bernardo muy importante, buscar el problema. Ujú. Así que Sí, debe haber un curso de buscar problemas uno y buscar claro. problemas dos, ¿sí? Ujú. Sí. Busquen el problema. La Ujú. experiencia, yo ahora estoy trabajando en tema satelital, ¿no? Y claro, manejo algoritmos y las plataformas. Solo cuando me di cuenta de lo complejo que era, que vi cuál era el problema, pude pensar en desarrollar un software. Mm. Ujú. Encontrado el problema, viene la producción. Sí, sí, Creo que eso, la mentalidad del ingeniero es muy importante, Luis Bernardo muy lo ha importante. Luis Bernardo, y hacia el futuro, ¿qué piensas de tu empresa? ¿Tienes otras expectativas, otras diversificaciones? ¿En qué estás enfocado hacia el futuro? Pues digamos que nosotros siempre seguimos desarrollando y evolucionando el producto, cada vez yendo como a niveles más estratégicos dentro de nuestros clientes y buscando siempre, pues digamos que darle un enfoque más holístico a la solución. Nosotros arrancamos atendiendo cosas muy puntuales de problemas y de procesos muy puntuales dentro de las empresas, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que realmente el problema estaba más arriba. Y esa es la dirección que hemos venido trabajando. En, por ejemplo, poder construir modelos de arquitectura de la organización completos dentro de la herramienta y que esos modelos se traduzcan automáticamente en sistemas de información. Entonces, cada vez como que vamos subiendo un poco más de nivel de abstracción dentro de esos modelos. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho en la etapa estratégica de largo plazo. ¿Cómo modelo yo esa estrategia a largo plazo de una organización? Y eso cómo empieza a permear y a traducirse en cosas más concretas hasta que finalmente eso aterriza en un sistema de información. Ujú. Pero siempre arrancando, pues, y digamos que lo que hemos venido haciendo es construyendo capa tras capa para Claro, llegar a esos niveles más altos de abstracción de las organizaciones. Muy bien. muy bien. Bueno, yo creo que ahí estaría bien la entrevista. Muchas gracias, Luis Bernardo. No sé si tú quieras decir algo adicional, Manuel y Sandrita. No, pues agradecerle a Luis Bernardo, además los que nos vean después van a entender que es que conocemos a Luis Bernardo, admiramos de Ya, toda esa evolución técnica claro. administrativa de comercial, internacional, etcétera, y sí está haciendo un aporte no solamente en los estudios como empresa, sino en la mentalidad, ¿no? De lo que es un ingeniero de sistemas. Eso diría yo y de verdad agradecerle el Sí, rato. sí, muy, Pues muy agradecidos. muchas gracias, también me divertí mucho y la admiración es mutua. Entonces, pues digamos que fue muy grato estar acá. Bueno, Bueno, Luis Bernardo, seguimos trabajando juntos. Muy amable. sí, Claro que sí. en eso que ustedes. Bueno, Bueno, feliz gracias. Chao. noche Muchas para todos. gracias. Un abrazo, que estés Descansen. muy bien. Nos Adiós. vemos entonces, Kevin, Ah, para... pero espera, creo que Beatriz, o yo tomo una foto, ¿es? Sí, tomemos una foto, sí. Sí. Pues a ver, me Sandrita, peino aquí. ponla esta y Kevin, Kevin, tienes que salir. Kevin, peínese y sales, Kevin. Muy bien. Bueno, entonces ya la tomo yo, Kevin. ¿Sí? Bueno, un segundo, ya la Sí, tomo. profesor, yo igual la Ahí estoy tomando quieto, acá, pero quieto ahí, Kevin. Sin Muchas parpadear. Ahí sin parpadear. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Bueno, gracias a Sí. Gracias. todos. Nos vemos entonces. Feliz Hasta tarde. luego. Bueno, Hasta luego. felicidades, hasta luego. Chao. Kevin, para grabación.